varios títulos. Yo quiero volver a retomar esto, Mariano, te pido primero perdón y te tengo que reiterar la pregunta que tiene que ver con de qué se trata este lanzamiento que se ha dado en los últimos días y por el cual terminamos charlando de esto y siendo nota, ¿no? Sí, el Partido Justicialista decía, en el marco de la construcción de la apoyatura política, técnica y territorial necesaria que necesita el gobierno para continuar y para fortalecerse y para profundizar las medidas que tome y que vaya tomando, ha hecho el enorme aporte de poner a compañeros y compañeras de distintos lugares de la Argentina, con experiencia en distintas ramas, rubros y disciplinas, a trabajar en comisiones. Comisión de Economía, Comisión de Industria, Comisión Agropecuaria, Comisión de Salud, en fin, las distintas disciplinas que tiene un gobierno, y ha activado nuevamente lo que fue en su momento el equipo técnico de la campaña, porque es precisamente en este momento en donde el gobierno, que tiene sus cuadros, digamos, dirigenciales como funcionarios trabajando en el día a día de una gestión complicadísima, con una situación recontra complicada que está atravesando la Argentina en general y en particular por el motivo de la pandemia, los tiene suficientemente ocupados en ese día a día y necesita, a través del insumo que le pueda dar el Partido Justicialista, pero en realidad con la lógica del Frente de Todos, es en el marco del Partido Justicialista, pero con la lógica de convocar a las distintas fuerzas que integran el Frente de Todos, debatir los temas estratégicos para darle apoyatura al gobierno en la coyuntura de las decisiones que vaya tomando, pero también para animarnos un poco a pensar en el mediano y largo plazo aquellos proyectos que van a ser necesarios sostenerlos en el tiempo en la Argentina, para lo cual la presencia de intendentes, de gobernadores, de ministros, como ocurrió en el lanzamiento de la Comisión de Arraigo, con este concepto de arraigo que expliqué al principio, fue para nosotros, desde el Movimiento Arraigo, que fuimos los que propusimos la creación de esta comisión específica, un orgullo, no solo la presencia del presidente del partido, sino el gobernador de Catamarca, con la presencia de ministros importantes de la talla de Luis Basterra, de Cato Podis, con la presencia también de ministros provinciales, de intendentes, en fin, había seguramente, me olvido de alguno, pero estaba tanto el área de producción como el área de agricultura, como el área de hábitat, que hoy está teniendo en el día de hoy un rol determinante, como decía, con el tema Procrear. Claro. Todo lo que resulte necesario para sostener esas políticas de arraigo. Y en esto lo que ocurrió la semana pasada fue la presentación de la comisión con altísimo vuelo político, con muchísimo apoyo por parte de nuestro sistema político en el Partido Justicialista, pero también con presencia del gobierno nacional, gobierno provincial y sobre todo de intendentes. Me parece que el gran desafío que viene en el futuro post pandemia, por decirlo de una manera, es el fortalecimiento de los gobiernos locales, porque es allí donde se da todos y cada uno de los puntos que es necesario garantizar para que nuestro pueblo se pueda quedar y realizarse en el pueblo donde nació sin necesidad de emigrar, y en todo caso pueda tomar estas decisiones desde una perspectiva de decisión personal y no forzado por la realidad. Claro. Así que estamos muy contentos y es una responsabilidad enorme. Entiendo que ya esta semana tenemos una primera reunión en donde se va a debatir, dentro de lo que es el debate del modelo productivo, se va a debatir la propuesta de convenio con la República Popular China para invertir en todo lo que es la producción de carne porcina. La semana que viene vamos a estar debatiendo con Luciano Scatolini de Hábitat todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Suelo, que es un tema absolutamente importante, el acceso a la tierra, no solo de la perspectiva de la vivienda familiar y de los desarrollos urbanos, sino también desde la perspectiva productiva. Así que bueno, tenemos muchísimo laburo por hacer y estamos muy contentos de estar
coordinando esa tarea y permitiendo que otros sectores, dirigentes, militantes y organizaciones estén participando en esta comisión. Bien. Tu entrevista también se da en el marco del procrear, ¿no? Vos dijiste muy bien, no solamente para lo familiar, sino para lo productivo, y el procrear tiene familiar y mueve una rueda productiva, tiene que ver con la obra pública, tiene que ver con la construcción y demás. ¿Qué opinión tenés sobre el lanzamiento de hoy, que nosotros particularmente íbamos a desarrollar en un ratito, pero que obviamente tiene en vilo un montón de familias que ven con anhelo, después de pasar en algunos casos, muchos, por el UBA, que ha sido la verdad una situación muy compleja, ven nuevamente la posibilidad de ese sueño de la casa propia, ¿no? Es una gran noticia, es una noticia de enorme importancia política. Bueno, hoy fueron dos grandes noticias, ¿no? El arreglo de la deuda y esta. Sin duda, tal vez el arreglo de la deuda sea la que se va a llevar los títulos de mañana, pero el lanzamiento de Procrear Rural, como lo tuvo en su momento el Procrear, perdón, del Procrear, el relanzamiento de Procrear, incluido, vamos a tratar de incluir una vertiente de Procrear Rural, como lo tuvo en su momento en cada una de las ciudades y pueblos del interior de la Argentina y también en las grandes ciudades, va a ser un dinamizador de la economía potentísimo, todo lo que es la construcción de vivienda, aparte de garantizar vivienda, que dicho sea de paso, es interesante analizar lo que significa el acceso a la vivienda desde el punto de vista de la vida de una familia. No solamente significa el techo, significa el hábitat, el ámbito en donde esa casa o ese hogar o esa vivienda tienen lugar, tiene que también ser desarrollado en el marco de acceso a derechos a servicios públicos, a espacios verdes, a ámbitos de interacción comunitaria, bueno, todo lo que significa eso. Todo eso redunda en un impacto directo en lo económico, no solo por la obra pública que se realiza, sino porque la familia, la mujer, el hombre que trabajan en ese ámbito y que pueden mandar a sus hijos a una educación en ese ámbito de garantía de vivienda y de hábitat, desarrollan y despliegan un potencial enorme y está demostrado que los niños y las niñas que van a la escuela mejoran su situación escolar y su capacidad de adquirir conocimientos, de adquirir educación, su sociabilidad, su pacificación interna, por decirlo de alguna manera, y también los que están en la edad de trabajo también mejoran enormemente su capacidad productiva. Así que por donde se lo mire, el Procrear es una noticia espectacular. Te decía, estamos intentando ya con varias conversaciones que hemos tenido con funcionarios desde el movimiento Arraigo y desde la presencia de cada uno de los roles que cumplimos, con funcionarios de provincia y de nación para que se implemente un Procrear rural, que es en definitiva el acceso a vivienda en ámbitos rurales, es importantísimo, con articulación de esa vivienda con terrenos productivos, con tierras productivas, con la posibilidad de que esa familia también pueda, digamos, a partir de ese acceso a una porción de tierra, pueda tener un protagonismo en el hecho productivo alimenticio, fundamentalmente. Bien. Sí, en realidad, Mariano, David Alcalá te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, vos. Iba a apuntar la pregunta justamente a esto que decías recién de este Procrear Rural, que es lo que están trabajando ustedes del Movimiento Arraigo y que están charlando con los funcionarios nacionales a través de la comisión que ha creado, la Comisión de Arraigo que ha creado el Partido Nacional, el Partido Justicialista a nivel nacional, específicamente Procrear Rural. Sería una especie de autorización o crédito para comprar un pequeño terreno o digamos unas pequeñas hectáreas para poder trabajarlas. ¿Cómo sería el programa en sí? ¿Qué idea tienen ustedes? Es bien ambicioso. Conceptualmente la idea es que se pueda acceder a un terreno que tenga vivienda y que tenga capacidad productiva. Eso conlleva varias cuestiones. No es solamente la herramienta crediticia, sino que conlleva primero
una ambiciosa tarea de ordenamiento territorial, sobre todo en las zonas periurbanas de las ciudades y pueblos del interior de la Argentina, en donde muchas zonas que puedan ser definidas como posibles para la producción agrícola y la producción de alimentos, tengan ese ámbito de protección o ese ámbito de organización comunitaria que permita que en esas parcelas haya vivienda y haya producción, que esa producción necesariamente o preferentemente tenga un enfoque agroecológico, un enfoque que sea amigable con la naturaleza y con el medio ambiente, que se produzcan alimentos preferentemente con mecanismos agroecológicos o con métodos agroecológicos, es decir, sin agroquímicos, pero también con utilización más inteligente del suelo, con complementación de los productos que se siembran. Y eso tiene que venir de la mano necesariamente de la idea de generar mercados concentradores en donde esos productores accedan con sus productos para un comercio de cercanía en los pueblos en donde la producen, para evitar este disparate que las ciudades y los pueblos del interior de la Argentina produzcan los alimentos a 5 cuadras de donde termina el pueblo, y ese alimento, ya sea leche, ya sea hortalizas, frutas o distintos alimentos, depende de la zona productiva de la Argentina, tengan que recorrer cientos de miles de kilómetros para llegar al mismo lugar en forma de empaquetado en una góndola, ya industrializado y seguramente sin las mismas características de frescura y el potencial de proteínas y de alimentos sanos. Así que conlleva todo esto y conlleva también el desafío, que eso va a ser lo más complicado, pero que es un lindo desafío, que es identificar aquellas tierras fiscales digamos, en poder del Estado, que puedan ser puestas a disposición de este tipo de programas, ¿no? Claro, Porque obviamente cuando yo hablo esto, a más de uno se le puede prender una lucecita y decir, ¿cuál va a ser, de quién va a ser la tierra? Entonces algunos ya empiezan a generar, nosotros lo que queremos es generar propietarios chacareros que pueblen todo el territorio nacional con su capacidad productiva de alimentos. Pero se empieza a generar esta especie de preocupación y nervio en donde se piensa que esto es una propuesta de tipo chavista, que viene de la mano de expropiaciones de tierras, nada de esto, todo lo contrario. Es decir, en realidad nosotros somos de la idea de que todo el mundo tiene que tener acceso a la tierra, y todo el mundo tiene que tener la posibilidad de tener una propiedad desde donde garantizar su propio alimento y también generar renta con eso, pero lo que es incoherente es que el Estado explote su propia tierra y tenemos casos concretos, y esto no es un invento, esto se da, terceriza la explotación agrícola de manera extensiva a los mismos grupos concentrados que son propietarios a su vez de tierras o que tienen capacidad financiera para adquirirla en arrendamiento. Así que la idea es que el Estado sea el que garantice a través de sus tierras, que son bastantes miles de hectáreas, generar esta suerte de modelo de colonia agrícola en donde se pueda producir y comercializar en cercanía. Bien, Mariano, y vivir, ¿no? Sí, claro. Entre otras preguntas, acá la producción me tira una más que interesante, y creo que en su momento ha sido un debate, y nos pregunta por acá, ¿se está planteando alguna política que promueva la redistribución de la población en relación al AMBA? ¿Se puede plantear eso? Bueno, por supuesto, de esto se trata. Cuando planteé al principio el desafío, prácticamente lo planteo en términos de epopeya nacional, porque tiene que haber realmente una confluencia de ideas y de método para la acción que permita que el argentino, la familia argentina, pueda repoblarse, pueda repoblar la Argentina, pueda repoblar el territorio y pueda descentralizar esto que se ha generado, que es políticamente inviable y económica y socialmente inviable. Claro. Seguir profundizando la concentración poblacional en los grandes ejes urbanos genera la inviabilidad para la vida de las familias, a pesar de que lo hacen porque tal vez
es el único ámbito en donde garantiza el acceso a un trabajo, por precario que eso sea. Entonces, por eso es que hay que hacer el proceso inverso de generar en cada una de las ciudades y los pueblos de la Argentina las posibilidades de generar trabajo, educación, salud, servicios, conectividad. Ahora que estamos atravesando este proceso de pandemia y que empieza a tomarse o a ponerse en valor la importancia de la conectividad, porque es la única forma que tenemos de vincularnos y de vernos y de hablarnos. Bueno, sepamos que hay enorme cantidad de lugares de la Argentina que no tienen acceso a la conectividad. Bueno, esto es un desafío también del arraigo. Y para que esa concentración poblacional no se siga profundizando, tenemos que garantizar en otras ciudades y pueblos el proceso inverso. Claro. Sí, sin ninguna duda. Digamos, aparte, un detalle. Ahora que hay un movimiento riquísimo y muy profundo políticamente y con mucha trascendencia, que es el movimiento feminista o el movimiento de las mujeres. La desigualdad que genera la pobreza impacta principalmente sobre las mujeres, impacta principalmente sobre el ama de casa, sobre la trabajadora que no accede al trabajo, sobre las mujeres. Es donde pesa más fuertemente la desigualdad y la pobreza y el hacinamiento. La política de arraigo es una política en sí misma, no porque lo digan ni porque generen políticas, digamos, o terminologías o situaciones que pongan simbólicamente a la mujer en el centro de la decisión política, sino que la política del arraigo, por ser una política que combate a la pobreza, porque combate la concentración económica, porque combate la concentración poblacional, y porque combate el hacinamiento, porque combate el no acceso a la tierra, es una política fundamentalmente contraria a la pobreza, es, por lo tanto, una política de género, es una política que involucra el protagonismo de las mujeres de una manera muy especial, y lo contrario excluye al protagonismo de las mujeres de una manera muy injusta. De manera que también desde esa perspectiva, desde la mirada de género, es una política muy potente la política de la radio. Bien. Mariano, también te pregunto vamos a lo netamente político y el análisis, si es que se puede hacer un análisis de Alberto Fernández en el gobierno. ¿Se puede analizar en el medio de una pandemia? Algo que obviamente nadie se prepara para esto, que creo yo que la mirada puede ser muy parcial, porque de hecho no ha podido gobernar seguramente como Alberto y su equipo quisiera. Pero ¿qué opinión tenés sobre este tiempo transcurrido del gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que la Argentina le tocó atravesar el momento de la pandemia con el mejor liderazgo posible. Creo que todo lo contrario, creo que es un momento muy, muy propicio para analizar la figura de Alberto Fernández y el estilo de Alberto Fernández. Un liderazgo muy propicio para llevar adelante esta situación difícil. Esta situación, a la luz de lo que pasó y seguramente a la luz de lo que está pasando y va a seguir pasando, ameritaba una personalidad muy abierta a la escucha, ameritaba una personalidad muy sensible a la problemática, muy de alguna manera tolerante a las distintas visiones y a los distintos posicionamientos políticos que le tocó articular con gobiernos provinciales y municipales de distinto signo político, y tal vez un liderazgo distinto al de Alberto Fernández lo hubiera dificultado. No estoy haciendo historia contrafáctica, estoy mostrando cómo una referencia política que no nos escucha nadie, estamos entre amigos. Sí. Si nos poníamos a pensar antes de agosto del 2019, todo el mundo hubiera dicho que es absolutamente imposible que Alberto Fernández sea el próximo presidente, antes de junio, si querés. Y la verdad es que nos tocó, en suerte, un articulador de políticas y un articulador de sectores y una referencia política
que tiene mucho respeto por la escucha por los distintos sectores. Obviamente eso también le costó, porque cuando vos incorporás a tu dispositivo político o tu dispositivo de decisión política a sectores que son diversos, generás en los otros sectores molestias, inquietudes. Pero bueno, yo creo que nos tocó en suerte un liderazgo y una personalidad muy apta para este momento, que seguramente también va a ejercer esas condiciones en la pospandemia, porque le gusta pensar en el futuro, planificar, genera herramientas como para mí son importantes, no solo para la pandemia, sino para la continuidad del ejercicio de la decisión política, como son los consejos económicos, los ámbitos de discusión multidisciplinarios. Alberto cree en eso y me parece importante que nosotros desde el peronismo decíamos y decimos una máxima que siempre repetía mucho Perón, que es imposible gobernar sin el concurso organizado del pueblo. Y esto es una metodología, aparte de un concepto y una frase, es una metodología. Vos para gobernar con el pueblo organizado tenés que tener mucho oído, muchos ojos, mucha sensibilidad, mucha disposición a escuchar a los distintos actores en los distintos territorios. Es un desafío para institucionalizar un método de decisión política no tan centralizado, no tan vinculado solamente con la representatividad que te da ser un diputado o un senador, sino que eso, o un presidente, los tradicionales poderes del Estado, digamos, sino que también formen parte de la decisión política los intendentes, las organizaciones sociales, los sindicatos, las asociaciones de empresas, de pymes, las cooperativas, los sectores de la economía popular. Todo ello forma parte de la política y eso hay que saber articularlo, y para eso tenés que tener disposición a hacerlo. Y bueno, eso creo que es un momento en donde la pandemia nos puso blanco sobre negro sobre la necesidad de hacer esto, y de hecho cuando no lo hemos hecho así, no nos ha ido bien en sostener la decisión política. Bien. Mariano, ha sido un placer hablar con vos, la verdad enriquecedora la charla, se daba en el marco de un lanzamiento, pero también te aprovechamos para meternos en otras cuestiones, se dio también en el marco del Procrear, la verdad que nos vino la nota anillo al dedo, y seguramente esta es la primera de varias entrevistas que te realizaremos, si el tiempo lo permite, y si no molestamos demasiado en los horarios nocturnos, así que ha sido un placer la entrevista. No, para mí es un placer, aparte la radio Realpolitik y el medio en general es un medio que siempre ha estado dispuesto para escuchar la voz mía en el caso personal, cuando fui diputado provincial, y de todo el movimiento Arraigo, de Paco Grañona, de todo el movimiento Arraigo, que siempre ha tenido la gestualidad de poder permitirnos expresar nuestra mirada, nuestra voz. Así que estoy muy contento con haber hecho esta nota. Gracias, Mariano, un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí escuchamos, interesantísima nota con Mariano Pinedo. El productor se enfiló